Estamos preparados para este mundo de cambios, siempre avanzando y anticipando lo que viene. Con una innovadora oferta educativa que te prepara para enfrentar a los nuevos retos que surgen día a día. Y dar soluciones que trascienden y cambian el panorama. Que te da herramientas tecnológicas para empoderar a los más vulnerables. Con profesores que llevarán su experiencia dentro y fuera del salón de clases. Todo para que juntos dejemos un lugar mejor. Mientras unos esperan una nueva realidad, nosotros ya la estamos construyendo. ¿Te unes? El mundo cambió. Nosotros también. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda masterclass de este tercer ciclo de seminarios, discusiones, reflexiones en el marco del programa de género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Mi nombre es Josefina Cortés, tengo en esta tarde el placer de acompañarlos y realmente es una tarde importante para nosotros en el programa de género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Desde luego por la fecha tan significativa, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha a la que desde luego no podíamos sino acompañar con expertas en la materia. Y el día de hoy es para nosotros verdaderamente un honor recibir en este ciclo de masterclasses a la embajadora Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores y titular del Instituto Matías Romero, a la doctora Leticia Bonifaz, experta independiente en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y el día de hoy también como moderador relevante para esta mesa, Saúl Juárez, diplomático y enlace de género del Instituto Matías Romero. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, recordarles que para el programa de género, las distintas áreas de trabajo suman en definitiva una perspectiva integral en materia de género. Por la vía de la difusión, por la vía de la capacitación, de la investigación, de la revisión incluso de nuestros procesos y protocolos institucionales, consideramos que estamos justamente aportando en la formación de generaciones presentes y futuras, y en ese sentido no me queda sino agradecer ampliamente al Instituto Matías Romero su colaboración en este programa, el entusiasmo para recibir nuestras iniciativas, y sin más preámbulos, cedo la palabra a Saúl Juárez. Bienvenido, Saúl, y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta función de moderador. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, evidentemente, al Tecnológico de Monterrey a través de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Es un honor, no solo para mí, sino creo que también para el instituto, tener el placer de estar hoy en esta masterclass, que evidentemente va a ser una masterclass porque tenemos dos ponentes de lujo que me dedicaré a presentar, no sin antes poner un poco en el marco de referencia que estaremos utilizando para esta discusión. Antes que nada, buenas tardes a todos y a todas.
Como comentaba la doctora Josefina, estamos muy entusiasmadas de tener ambas ponentes hoy y además tener el apoyo de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. El día de hoy, el tema que vamos a tratar es un tema de suma relevancia para la política exterior de México, de suma relevancia para conmemorar el día de hoy, que es un día especial. Como ustedes lo saben, en 2015, ya hace 6 años ya, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este es un plan de acción global a favor de las personas, del planeta y de la prosperidad. Se busca, las Naciones Unidas buscamos como México, fortalecer el acceso a la justicia y la paz universal. Como probablemente sepan también, esta agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, muy conocidos ya en el ámbito de la política pública hoy en día, esperamos, y se encuentra dentro de estos 17 objetivos el ODS 5, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que es específicamente el que busca lograr la igualdad entre los géneros. Este objetivo marca a su vez, al igual que los demás, metas específicas buscando para 2030 reducir las brechas de género en distintos ámbitos, a través de ámbitos tan amplios y tan disímiles entre los diversos países, como son la discriminación, la violencia entendida como violencia, discriminación y violencia sexual, trabajo doméstico, por ejemplo, no remunerado, salud sexual y reproductiva, entre muchas otras metas. Y lo que buscamos hoy es, a través de lo que nos comentarán nuestras panelistas, es tratar de tener una visión de cómo vamos, cómo va el mundo, cómo va México en la instrumentación de estos objetivos, pero particularmente del 5, y qué retos principalmente tendremos que enfrentar como país y en general todos los países para lograr llegar en 9 años al cumplimiento de este objetivo. Particularmente, buscaremos también ver cómo se interconecta la política exterior mexicana, cómo puede ayudarse no solo desde la política pública, sino también desde la política exterior para poder llegar a la meta. Entonces, sin más por el momento, ahorita presentaré a nuestras ponentes, distinguidas ponentes. Tenemos a la embajadora Carmen Moreno Toscano, quien es la primera mujer designada embajadora eminente de México. Ha sido embajadora de México en Nicaragua, Costa Rica, además de Guatemala, además de haber sido la representante permanente de México ante la OEA. En el marco de Naciones Unidas, en el ámbito de Naciones Unidas, la embajadora fue coordinadora del G77 para Asuntos Económicos y vocera para Deuda y Desarrollo. Fue la única latinoamericana en el grupo de 10 asesores del secretario general Kofi Annan para la reforma de la ONU. Además, fue directora del Instituto Internacional de las Naciones Unidas para la capacitación y la promoción de la mujer, el INSTRO. Ha sido consejera ciudadana para migración y miembro del Consejo Consultivo de la CNDH. En la OEA, además, fue secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de 2009 a 2019, cargo que, por supuesto, fue internacionalmente reconocido. La embajadora es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colmex, entre otros cargos académicos. Por otro lado, también tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, quien actualmente es integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, el Comité CEDAW, que es posible que conozcan todos y todas. La doctora es doctora en Derecho por la UNAM, licenciada por la UNAM también en Derecho, es investigadora postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Fue directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha sido catedrática por la UNAM por más de 30 años. Además, ha fungido como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como consejera jurídica de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, además de haber dirigido la División de Estudios Jurídicos del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Obviamente es una experta nacional e internacional en temas de equidad de género, técnica legislativa, derechos humanos y procuración de justicia, además de muchos otros temas. Tenemos también que es como columnista en el Universal. Ante ello, no tengo más que ceder la palabra. Bienvenidas a nuestros ponentes.
cedo la palabra comenzando con la embajadora Carmen Moreno, quien buscando dar respuesta a esta interrogante. ¿Cómo vamos y cómo esperamos que responda México y el mundo ante la instrumentación de este objetivo de desarrollo 5? Por favor, embajadora, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es realmente un honor y un placer estar con ustedes y agradezco a la Escuela de Gobierno, al TEC y por supuesto que al Matías Romero que hayan considerado incluirme en esta charla de hoy. Le agradezco también a la doctora Cortés su presentación. Pues México hace mucho que está comprometido con buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Poco a poco se fue comprometiendo cada vez más hasta que llegamos a aceptar el famoso número 5 de los ODS, o sea, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La diferencia entre estas metas y las anteriores es que ahora sí tiene compromisos concretos y tiene uno específico, como ya dijo Saúl, para igualdad de géneros. Pero todos los 16 objetivos tienen metas de género también dentro de sí, porque no podemos hablar de educación sin hablar de la educación de las mujeres, no podemos hablar de salud sin hablar de la salud de las mujeres, etcétera. Entonces, el hecho de que tenga el número 5 de igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género como aspectos claves para el desarrollo sostenible es sumamente importante. ¿Cómo entra México en este tema? Bueno, México ha sido un país que ha trabajado a nivel internacional siempre en las luchas muy pioneras. Fue en México en 1975 donde se realizó la primera conferencia internacional sobre las mujeres. Eso fue México la sede y por primera vez las mujeres tuvieron la oportunidad de hablar ellas en el micrófono de Naciones Unidas. Es la primera conferencia donde las mujeres tomaron la palabra. Y no solo eso, sino que ellas empezaron a compartir sus experiencias y se dieron cuenta de todo lo que tenían en común. Hicieron una declaración en la cual se dice que todas las mujeres del mundo comparten el haber sido alguna vez discriminadas y entonces ellas se dieron cuenta de que eso era la realidad y esta declaración, que es muy buena y muy importante, fue arrumbada, guardada para siempre y objetada porque se insertó en la parte política de los obstáculos para el desarrollo dentro de lo que era el colonialismo, el racismo, todos estos ismos, se puso la palabra sionismo, lo cual dio al traste con la declaración, porque eso fue objetado en Naciones Unidas ya en la Asamblea General. Les digo que fue la primera vez en que las mujeres tomaron la palabra, aunque en los grupos pequeños donde se discutían los temas, comillas, políticos, los que estaban sentados en la mesa, casi todos eran hombres, porque las delegaciones obviamente llevaban un asesor, un consejero, un responsable hombre. En la mesa donde México, por ejemplo, en esa época estaba proponiendo el establecimiento del nuevo orden económico internacional, habíamos 15 mujeres en la mesa, 15 personas en la mesa, 4 mujeres. Los demás todos eran hombres. Entonces, las mujeres pues no tenían la experiencia, no les daban la oportunidad. Ahora ya es totalmente distinto. Ahora en la última semana presentaron cartas credenciales en este país 6 embajadores, 5 eran mujeres. O sea que ha cambiado totalmente el esquema. Es muy importante que esto se celebre el día de hoy, porque hoy
precisamente es el Día Internacional de la Mujer. Y las mujeres en el mundo entero estamos luchando todavía y seguimos luchando por la igualdad sustantiva, contra la discriminación y contra todas las formas de violencia que se hacen contra las mujeres. Creo que eso es muy importante. En México, lo que hemos hecho en la Cancillería es que en la Asamblea General del año de 2018, el canciller anunció que México asumía el compromiso de tener una política exterior feminista. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a analizar todas las cuestiones de política internacional bajo una perspectiva de género, o sea, tomando en cuenta lo que es importante para los hombres y para las mujeres. No solamente lo que es importante para unos, sino lo que es importante para hombres y para mujeres. De acuerdo con este compromiso, México está tomando una serie de medidas, como por ejemplo proponer más candidatas mujeres a puestos de elección en el sistema internacional, por ejemplo, proponer que se promuevan a mujeres para puestos directivos. Ustedes saben, por ejemplo, que mucho tiempo se tardó en que nos dieran el voto. Y entonces, en 1967 ya tuvimos el derecho al voto, pero eso no significó que nosotros pudiéramos acceder a la toma de decisiones de manera importante. Apenas hace 2 años se logró la paridad en el Congreso. O sea, ya ahorita la paridad en México es un asunto a nivel constitucional. Nuestra política exterior de género, nuestra política exterior feminista, nada más hay 5 países que tienen política exterior feminista y México decidió ser uno de ellos. La nuestra tiene 5 ejes. Un eje es perspectiva de género y agenda feminista. El otro es que la secretaría va a ser una secretaría paritaria. El otro es que la secretaría va a ser libre de violencia y segura para todas. Y otras que la igualdad se ve y que la secretaría es feminista. Aterrizar los principios de la política exterior feminista en acciones concretas, además de candidaturas, significa una serie de cambios en estructuras. Por ejemplo, que todos los documentos básicos de las organizaciones tengan perspectiva de género, que estén equilibrados, etc. Para México llega a este proceso de 1975 a 2018 y en el trayecto avanza y reconoce una serie de principios que va adoptando a nivel internacional la comunidad. Y entonces los vamos asimilando y los vamos incluyendo en nuestra dinámica interna, porque ustedes saben muy bien, como estudiosos de lo internacional, que lo internacional también impacta a lo nacional muchas veces. Entonces, si nosotros hemos aceptado una serie de instrumentos de derechos humanos a nivel internacional y los ponemos como el artículo 1, párrafo 1 de nuestra Constitución, estamos asumiendo todos esos compromisos al más alto nivel interno. O sea, nuestra Constitución es lo más alto, pero cuando ponemos en el artículo 1, párrafo 1, todos los derechos humanos que se encuentren en los instrumentos internacionales que México ha ratificado, asumimos una cantidad de compromisos muy importantes y tenemos que estar muy pendientes de estarlos cumpliendo.
Yo creo que la implementación es el gran reto de todo esto. Eso que decía Saúl en un principio, que cómo vamos a instrumentar, cómo vamos a llegar a estas metas. Bueno, yo te diría que el primer elemento para llegar a esas metas es el elemento de la voluntad política. O sea, que exista la decisión de avanzar en ese sentido. El segundo es cambiar lo que se tiene que cambiar. Ustedes, por ejemplo, en la escuela de gobierno tienen este eslogan que acabamos de escuchar todos, de que el mundo se transformó y nosotros también. Pues la política exterior también se transformó y nosotros estamos transformándonos. Y todas las relaciones internacionales entre países se están transformando. Al principio, antes de empezar, hablábamos con la doctora de todos los retos que existen en este momento en el mundo y cómo esos están constantemente cambiando y constantemente exigiéndonos adaptarnos y acomodarnos y tener lo que ustedes están buscando ahí en la escuela, que es las herramientas para poder abordar el análisis de las circunstancias que están cambiando permanentemente. Porque en 6 meses cambia el mundo, en una noche cambia el mundo, en un día. Todo es como muy incierto. Yo diría que no solamente por la pandemia, sino por las circunstancias internacionales, nuestra palabra más común es la incertidumbre. Todo es incierto. No tenemos absolutamente ninguna regla. No estamos improvisando, tenemos que estar previendo, pero previendo para muchos escenarios. Así como ustedes hacen juegos de escenarios y vamos a ver qué sucede si pasa esto y esto, y si muevo esta variable para acá o para allá. Así es, pero esa es la realidad, eso está pasando todos los días. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener esa estrategia de flexibilidad, de utilizar todo lo que se ha avanzado, porque no vamos a tirar por la borda todo lo que ya hicimos. Por ejemplo, yo les decía que cuando hablas de salud no puedes dejar de hablar de la mujer. ¿Por qué? Porque uno de los retos que está todavía pendiente son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Mientras eso no se resuelva, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional, no se habrá resuelto el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque no puedes tú tener a las mujeres sujetas a las decisiones de otros personajes que en general son todos hombres y que no saben cuáles son los problemas que tienen las mujeres cuando quedan violadas, embarazadas y las obligan a tener hijos, ¿no? Eso es muy grave y entonces ahí por eso hay todos estos movimientos, sobre todo de las jóvenes argentinas del pañuelo verde, que lograron ya que el derecho a interrumpir legalmente el embarazo sea legal, pero no han logrado que la sociedad se acomode a eso y tienen todos los días problemas para que eso se cumpla. Nosotros en México, pues ustedes saben muy bien cuál es la situación. La Ciudad de México tiene una ley muy abierta, pero tenemos estados donde las mujeres son encarceladas por abortos naturales, o sea, por simplemente que tuvieron de pronto un aborto espontáneo y entonces van a la cárcel. Y eso lo tenemos en México al mismo tiempo. O sea que tenemos muchos retos internos y por supuesto muchos retos internacionales. Tenemos también el reto de que en México sí hemos logrado ya, por ejemplo, la participación política, pero no hemos logrado la eliminación de la violencia política para las mujeres que participan en la política. Ese es otro reto. Y ya, bueno, en la Comisión Interamericana de Mujeres hicimos hasta una ley modelo para que todo el mundo pudiera copiar la ley y la pudieran implementar.
porque claro que es un asunto de leyes, pero también es un asunto de personas. No pueden estar matando a las mujeres porque quieren ser diputadas, alcaldesas, regidoras o lo que sea, ¿no? Eso sucede no solo en México, sucede en todos lados. ¿Por qué? Porque finalmente el tema de la igualdad, como seguramente les dirá Leticia, es un tema de lucha por el poder. Y ahí es donde empieza y termina todo. Vamos por fin a tener igualdad de oportunidades, vamos por fin a tener las mismas condiciones que los hombres para poder desarrollarnos, o vamos a seguir como ciudadanas de segunda o de tercera clase, con las cargas del cuidado encima, con las responsabilidades adicionales. Ahora con todo lo de la pandemia, bueno, todos ustedes saben que la pandemia ha traído una situación muchísimo más grave para las mujeres que para los hombres, que son las que han estado más sujetas a violencia en sus casas, pero también más sujetas a responsabilidades adicionales del cuidado. Creo que estos, te diría yo, son los retos más fuertes que tenemos y los que tenemos que resolver. Entonces, ¿cómo resolvemos todo esto? Pues, primero, yo te diría, sin querer sonar a radical, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, en ninguna de sus manifestaciones. Física, psicológica, económica, política, ninguna, nada es aceptable en materia de violencia y acoso contra las mujeres. Y yo dejaría ahí mi participación para que Saúl no tenga que cortarme, y muchas gracias. No, al contrario, embajadora, muy útil. Creemos, por lo menos para esta mesa, la pregunta que estábamos buscando era un cómo inicial, ¿no? Y usted nos ha dado como esbozos al menos de 3 cómos, ¿no? Hablando de voluntad política, hablando de esta flexibilidad ante el cambio del entorno internacional, interconexión de agendas, que pues además usted nos ha delineado también la agenda interamericana, pero la agenda universal de derechos humanos, y finalmente también el cómo radica en el cambio desde las instituciones, ¿no? Como ahorita estamos presentes en el TEC de Monterrey, en la escuela de gobierno, vaya, uno de los cómo empieza también con estas reflexiones, ¿no? Con esta idea y estos cómo, teniendo como base la proscripción absoluta de la violencia contra las mujeres, le doy la palabra a la doctora Leticia Bonifaz, quien quizás también pueda ayudarnos a ir delineando estos cómo para tener al final preguntas al respecto y enfocarnos en las metas. Es decir, hablamos de algunas de las metas como la no discriminación, como la no violencia, que son metas del ODS 5, pero hay otros, se habló también, la embajadora mencionó salud sexual y reproductiva. Quizás hay otras metas que podamos tocar como el acceso a los recursos, el acceso a las herencias, el acceso a tecnologías de información, que es un tema que cada vez más ahora con la pandemia ha sido necesario revisar, y los retos que ha presentado 2020 para el cumplimiento de este ODS. Claramente para todos los demás objetivos ha sido un obstáculo, pero doctora, también si quisiera tener alguna explicación de cómo lo podemos lograr, que incluso con los retos grandes que requiere el confinamiento, puede superarse el estancamiento que podemos tener a nivel mundial en el ODS 5, estando las mujeres confinadas, estando orilladas a la economía informal, por ejemplo, entre otros problemas que ha planteado la pandemia. Por ahí podemos iniciar la intervención. Doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, pues un gusto estar con la embajadora Moreno Toscano y un gusto también saludar a Josefina y a quienes van a hacer los comentarios. Me da mucho gusto que se hayan tomado en este 8 de marzo, pues esta iniciativa de hablar de los ODS, particularmente del tema de las mujeres, de la igualdad, de la no violencia y todo lo demás. No puedo estar más de acuerdo con la doctora Moreno Toscano en la mayoría de sus puntos de vista, y voy a entrar a precisar algunas de las cuestiones que dijiste, no dejando de dar el marco general, en donde hay que recordar que en Naciones Unidas tenemos 2 pactos,
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que parte del problema del Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es la falta de garantías económicas. Sí, el Estado se compromete, pero ¿cómo lo puede hacer si no tiene maneras económicas de hacerlo? Hay que recordar también de las grandes desigualdades que hay en el mundo. Cuando hablamos de los objetivos, pues no es lo mismo en cuánto tiempo lo van a lograr los países escandinavos, en cuánto tiempo lo van a lograr algunos de los países africanos, del sudeste asiático, de América Latina o de Oceanía. Entonces es muy difícil que pongamos tiempos para todo el mundo porque cada quien va avanzando de acuerdo a sus posibilidades. Lo que sí hay que considerar que desafortunadamente la pandemia sí puso en pausa al mundo y en pausa al ejercicio de muchos derechos, donde en algunos casos ya habíamos avanzado, vinieron importantes retrocesos de los que ya tú estabas hablando. Voy a hacer un recorrido rapidísimo en igualdad de algunos derechos que son, como lo dijo la doctora Moreno, son interdependientes y hay transversalidad. Y, por ejemplo, si hablamos del derecho a la educación, a nivel de la educación primaria ya se logró mucho equilibrio, al menos en nuestro país, entre el acceso de niñas y niños, pero si avanzas hacia la secundaria y luego la prepa y a la universidad, la brecha se va abriendo. Si pensamos en los temas de derecho a la salud, no es lo mismo hablar de las zonas urbanas que de las zonas rurales, y en las zonas rurales tenemos condiciones todavía muy precarias. Hay derechos que tienen un componente de género muy claro, que son, por ejemplo, el derecho al agua, porque quien acarrea el agua, quien la tiene que ir todos los días por ella, a veces a grandes distancias, pues son las mujeres rurales, que tienen que llevar agua para el consumo personal, para el aseo, para el cocer los alimentos, para el lavado de la ropa, en fin. Además, hay que considerar todas las variables que trae el tema del cambio climático, porque en algunos casos genera migración, obligando a las mujeres a tener roles distintos en ausencia de hombres cuando cambian los procesos de cultivo, cuando viene la desertificación o el exceso de lluvias o todo lo que ya sabemos derivado del cambio climático. En relación a la voluntad política, por supuesto que es indispensable en el ámbito del Ejecutivo, pero yo sí quiero diferenciar que al menos en los informes que se rinden ante CEDAW, la mayoría de los países comentan muchas veces para que se les dé como cumplido algo, que ya se legisló sobre cierta materia. Y hoy en día, haber legislado ya no es significativo, porque necesariamente se tiene que ver qué se está haciendo concretamente, por ejemplo, en temas de violencia. No basta con decir, es que ya se expidió una ley para erradicar la violencia en general y otra para erradicar la violencia política y otra para erradicar la violencia, la ciberviolencia y el acoso, sino que te tiene que decir, a ver, ¿cuáles son las políticas públicas instrumentadas? ¿Cómo se hace la medición de esas políticas públicas? Y otro factor que es fundamental y que no siempre se ve es uno en donde yo he tenido la oportunidad de colaborar, que sería en la esfera del judicial, porque el judicial está haciendo exigibles muchos de los derechos en casos que llegan a su conocimiento y que debe quedar claro que un derecho económico, social, cultural o ambiental es plenamente exigible y es obligación de los estados dar las garantías materiales para su real acceso. Pero cuando hablamos de derecho a la justicia, no es lo mismo hablar de un acceso a la justicia para hombres y mujeres, porque como ustedes saben, también ahí hay desigualdad. Primero, porque a veces se requiere de recursos económicos donde la diferencia entre hombres y mujeres es muy grande, pero también en esta diferencia de acceso a la justicia es común, y lo saben perfectamente ustedes, que por ejemplo en un proceso penal donde la mujer es víctima, a la mujer no se le cree, a la mujer se la coloca en una posición en donde tiene que estar ella demostrando constantemente como si en lugar de ser víctima la están revictimizando constantemente, y en consecuencia no hay condiciones de igualdad. Pero sí quiero dejar claro que tenemos que ver los tratados internacionales de los que México es parte,
las resoluciones que hay de la Corte Interamericana, por ejemplo, lo que se hace a nivel de políticas públicas, donde la voluntad política es clave, lo que se está haciendo en sede jurisdiccional para ir haciendo exigibles los derechos. Y todo va contribuyendo a que los derechos caminen. Pero ¿por qué estamos tan preocupados por el tema de la pandemia de donde inicié? Porque lo que la pandemia mostró es que la discriminación existe no solo en el mundo entero, sino lo más grave, la violencia doméstica está presente aún en los países más desarrollados. La diferencia con nuestros países y nuestra región es que aquí no tienes posibilidades de hacer un seguimiento que termine con una condena. Los índices y márgenes de impunidad son muy altos. Entonces, pudo haber violencia en dos lugares. Vamos a pensar en Dinamarca y en Perú. La probabilidad de que se sancione a alguien en Dinamarca, pues es mucho mayor de que se sancione a alguien en Perú por los márgenes de impunidad que tenemos en América Latina y en África fundamentalmente. Entonces, si nosotros vemos el conjunto de las condiciones en las que ahorita está el mundo, la pandemia no solo mostró discriminación, como ya dijiste, en el ámbito laboral. La mayoría de las mujeres que desarrollaban un trabajo informal se quedaron fuera, va a impactar su ausencia en el mercado laboral, pero sobre todo tuvieron que desarrollar en sus hogares un doble, triple o cuádruple trabajo, y no estoy exagerando, porque tuvieron que dedicarse al trabajo de siempre de ellas, pero de pronto la escuela estaba en su casa y la guardería estaba en su casa y el trabajo del marido estaba en su casa y todo acabó en el mismo lugar al mismo tiempo, y la mujer, que normalmente es multitask y ya desarrolló ciertas habilidades, pues de pronto no podía tener espacios para ella ni hacer sus mejores trabajos, porque no es lo mismo ir a trabajar y estar pensando en tu trabajo a estar simultáneamente viendo qué están haciendo los que están haciendo tarea o tomando clases y simultáneamente pensando en la comida y en la ropa y en esto, porque lo que se vio y es clave en los objetivos de desarrollo sustentable, la equidad y la igualdad en el ámbito doméstico también. Hemos volteado los ojos con demasiada frecuencia hacia los espacios públicos y hemos visto poco el ámbito privado. Y para mí debe haber una igualdad en ambos espacios. Si no hay igualdad en el espacio privado de responsabilidades, la mujer va a seguir en desventaja cuando se desarrolla en el ámbito público. Y todas estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta, porque la pandemia mostró que es idéntico en el mundo entero. No es posible hacer diferencias claras de cierta región del mundo, porque las mujeres, a partir de que salieron a trabajar y son parte de la fuerza laboral, tienen que desempeñar esta doble jornada. Ya para terminar te diría, ¿hay optimismo? Pues en los tiempos yo creo que no vamos a alcanzar los objetivos a tiempo, sí vamos a avanzar y qué bueno que se fijen, pero yo creo que la pandemia va a implicar un retroceso y lo que vamos a hacer desde CEDAW, ya está avisado, pues es un análisis muy profundo de a dónde nos deja la pandemia, en qué posición quedamos después de todo este proceso tan delicado que estamos viviendo, y sobre todo empezar a ver también las cuestiones interseccionales diferenciadas. No solo hablar de las mujeres, sino de las mujeres migrantes, de las mujeres en el mundo rural, de las mujeres indígenas, de las mujeres con discapacidad, de las mujeres trans, y algo que no he dicho, pero es muy importante también ver el tema de las niñas, porque en el derecho a la educación de las niñas, en la alimentación de las niñas, en la integridad física de las niñas, en el evitar abusos, en que no sean objeto de trata de personas y todo, estamos contribuyendo en mucho a alcanzar estos logros que, desde mi punto de vista, sí se van a tener que posponer. Hasta aquí le dejaría. Doctora, pues muchas gracias. Evidentemente, muy útil estar redondeando este análisis de cómo, en efecto, cómo vamos. A manera de diagnóstico, ahorita platicado, creo que ha sido bastante útil. En realidad, lo que tenemos como en este punto de la masterclass muy claro
es que las metas que componen este ODS 5, que como ya las delimitamos todas, estas metas en efecto necesitan precondiciones que con la pandemia se vieron amenazadas. Entonces, sí es un hecho, es muy valioso que nos comente cómo este optimismo, quizás a estas alturas de la instrumentación de la agenda, ya podemos estar hablando de que pueden no cumplirse, y por supuesto que tenemos como precondición y prerequisito lo que rescato, lo que comentó la embajadora Moreno sobre la eliminación de la violencia en todos sus aspectos, incluyendo el político, puesto que si seguimos ante un contexto de violencia, pues será más difícil todavía lograrlo, ¿no? Ante esto, para poder pasar a las preguntas, en esta misma conexión, quisiéramos ahondar. Lalo Anaya está preguntando sobre la violencia política, es decir, ¿qué mecanismos en concreto necesitamos para llevar a cabo desde el ámbito político lo que mencionó al último el embajador y también la doctora, los mecanismos que se llevan a cabo desde el ámbito político para lograr que se cumpla este ODS 5? Y si gusta contestarlo, un breve elemento por parte de la doctora o de la embajadora, por favor. Sí, con mucho gusto. Yo creo que México logró en ambas cámaras la participación política igualitaria, y estamos tanto en el Senado como en Cámara de Diputados en situación de igualdad, porque tuvimos que poner en un primer momento cuotas y después de plano irnos a una regla de paridad, porque lo que se vio es que cuando ya tenían las mujeres desde 1953, 1955, la primera vez que votaron y pudieron ser votadas, era un cuentagotas la participación de las mujeres y no pasaban lo que llamamos un techo de cristal. ¿Cómo se logró romper en materia de participación política? Repito, primero poniendo cuotas. Cuando se puso cuotas, la mayoría de los partidos colocaban a las mujeres como suplentes. Cuando se aumentó el número de la cuota, entonces las ponían en distritos perdedores, o luego no les daban dinero para participar, o luego, ya que llegaban, les hacían renunciar, como en el caso de las Juanitas. Entonces, 1000 elementos con los que tienes que estar luchando hasta que se logró la paridad en todo, junto con una ley, un conjunto de reformas a leyes que te tipifican la violencia política, porque después ganaba la mujer, y al menos en mi estado, en Chiapas, entonces no la dejaban tomar posesión o no la dejaban gobernar. Entonces se tienen que cuidar todos los tramitos de esta responsabilidad que tiene el Estado para garantizar la presencia de mujeres en lo público, y para que de ese modo no haya salida. Yo espero que en las condiciones actuales ya no haya una manera de darle vuelta a la ley, pero ha sido lo que sistemáticamente hemos visto, y yo entiendo que una vez que logramos la paridad en ambas cámaras, ya se vio cómo las mujeres legislan con perspectiva de género, pues a favor de políticas públicas que beneficien a las mujeres. Definitivamente. Muchas gracias, embajadora. ¿Agregaría algo respecto a este ámbito político? No, yo creo que ya tengo micrófono. Yo creo que lo que dijo Leti es perfecto, pero además lo que necesitamos es ver que en América Latina solamente Bolivia tiene una ley integral contra la violencia política hacia las mujeres, que los demás tienen pedacitos en sus leyes, pero no hay una ley integral como la boliviana. Hay esfuerzos para que se haga en Perú, aquí han estado haciendo esfuerzos para hacerlo, pero todavía no tienen una sola ley, tienen modificaciones a 5 o 6 leyes, que es lo que hicieron la vez pasada, pero no tienen todavía una sola ley. O sea que sí nos falta desde el punto de vista legislativo, pero más nos falta, a mi manera de ver, desde el punto de vista de la implementación. Porque como decía Yepi, en cada tramito tienes que tener una persona ahí lista para entrar, para avanzar, para contrarrestar el problema, porque todo eso que ella mencionó ha sucedido. Cuando ganaron, nosotros, cuando yo estaba en la Comisión Interamericana de Mujeres, fuimos a dar un taller a Chiapas,
con las mujeres que iban a ser candidatas. Y entonces, bueno, enseñarles y que no se dejen y todo eso. Y de pronto, cuando salen electas, no las dejan, quieren que renuncien, a todas las empezaron a perseguir para que renunciaran. Entonces, movilizamos a todo el mundo, al INE, a todos, al tribunal, a todos, y finalmente se logró detener esa presión, que era una presión política solamente, para que ellas renunciaran. Y entonces pudieron tomar posesión. Algunas, en algunos de los pueblos que Leti conoce muy bien, porque es de allá, no las dejaron tomar posesión de los cargos que habían ganado. Ellas habían ganado el cargo de ser presidenta municipal o regidora o lo que tú quieras, y no las dejaron entrar a sus comunidades. O sea que también ahí tienes un problema de educación muy fuerte y de cambio de mentalidades, que es, yo creo que lo más difícil que tenemos enfrente. O sea, yo creo que, como dijo Leti, no vamos a avanzar tan rápido como deberíamos, pero también tenemos que ir avanzando en cambiar la mentalidad de la gente. Claro, definitivamente, embajadora. Dado que estamos ahorita haciendo un análisis de un poco dentro del ámbito interamericano, quisiera transmitirle la pregunta de, por ejemplo, Edgar Aguilar, de Edgar Aguilar, quien nos pregunta que básicamente qué posición, desde su perspectiva, ocupamos respecto a los países latinoamericanos, ya que estaba usted comentando esto. Embajadora, más bien ahí lo que podemos hacer es qué avances con respecto a otros países, nos mencionó Perú y Bolivia, con respecto a qué otros países nos encontramos como país dentro del ámbito interamericano. Por una organización no gubernamental que califica, y nosotros no estamos nada bien parados, estamos muy mal, estamos más, por ejemplo, Nicaragua, que es de donde yo vengo, Nicaragua estaba en el 5º lugar, y bueno, Nicaragua no es más desarrollado que México, pero estaba en el 5º lugar de igualdad. Está Costa Rica, mucho mejor posicionado que nosotros, está Argentina, o sea, no estamos muy bien en problema de igualdad. Hay un índice internacional que yo creo que lo puedes localizar fácilmente para que sepas cómo estamos, pero estábamos en muy mal lugar. Hemos avanzado, pero estamos muy mal. De acuerdo, embajadora. También nuestra siguiente pregunta es de Emanuel Eslava y creo que va en este mismo contexto. De nuevo, esta comparación de América Latina. Es en comparación, en primera instancia, si desde su perspectiva se encuentra la igualdad de género dentro de la agenda federal, y si es así, ¿hacia dónde se dirige? Si le parece, doctora, podemos contestar esta y después volvemos a la comparación entre países de América Latina. Doctora, desde su perspectiva, ¿a dónde cree que se dirige la agenda federal al respecto? Yo creo que llevamos ya muchos años con una agenda de búsqueda de igualdad. No, yo creo que fácil son 15 años en donde hemos estado avanzando. Por supuesto que existe la agenda. Hoy el Instituto Nacional de las Mujeres tiene una agenda muy específica para esto. Y sí quiero entrar al tema de América Latina. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho a todos los países de América Latina prácticamente, y creo que debemos fijarnos mucho en los avances que ha tenido Argentina, aunque Argentina no tiene la población indígena que nosotros tenemos, y siento que nos parecemos mucho en otras cosas a Colombia, y valdría la pena ver en qué casos ha funcionado para compararnos más o menos con países que tengamos algunas más semejanzas, además de la del lenguaje. Por supuesto que el caso de Bolivia con su población indígena tiene características muy particulares, entonces no es nada fácil comparar un país con otro porque cada uno tiene particularidades
muy distintas. Yo creo que Chile y Argentina comparten algunas cuestiones, pero Bolivia y Perú otras, pero es muy difícil hacer la comparación. Pero si está en agenda el punto, claro que está en agenda y tiene que estarlo porque además rinde informes nuestro país, no solo ante la CEDAW, sino ante todos los otros órganos de tratados y de derechos humanos. Muchas gracias, doctora. En este mismo sentido, quisiera nuevamente formular de otra pregunta de Manuel Eslava. Aquí la pregunta es si en comparación con otros países de Latinoamérica, realmente México tenemos consolidado un proyecto de igualdad de género. Es decir, la embajadora nos habló obviamente de política exterior feminista, nos acaban de hablar también de reformas legislativas, en materia de paridad política, de leyes. Vaya, creo que la respuesta es que las acciones están, México ha avanzado, pero ¿se puede hablar de un proyecto de igualdad de género en todo el sentido de la palabra, un proyecto dirigido con un mismo quizás liderazgo, con un mismo enfoque? ¿Qué podrían comentarnos al respecto sobre cómo instrumentar cómo coordinar los esfuerzos desde el legislativo, que mencionó la doctora, desde el ejecutivo, como la política exterior, que mencionó la embajadora? ¿Cómo pudiéramos coordinarlos para dar respuesta a esta pregunta? Es la agenda de las mujeres. Es la agenda de las mujeres. Para eso existe las mujeres y hace todo el trabajo todos los días. El tema es que ese trabajo se debe ver reflejado en las procuradurías, en las fiscalías, en todo el aspecto de la cultura, en todo. Se debe ir como difuminando, pero a quien se le encomienda en nuestro país la igualdad plena es a las mujeres. De acuerdo, sí, en efecto. Embajadora, quisiera agregar algo sobre proyecto de igualdad de género en México. Quizás alguna reflexión. Bueno, solamente que sí se ha avanzado. O sea, si te pones a verlo para atrás, pues francamente ya tenemos lo más importante, yo creo que se logró, es la paridad a nivel constitucional en lo que permitió tener ahorita una asamblea legislativa, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, que ellos mismos se autollamaron la legislatura de la igualdad, porque están hechos con la línea de la igualdad ya como mandato constitucional. O sea que si te vas para atrás y ves que no había ninguna posibilidad, y lo ves ahorita que ya es obligatorio a nivel constitucional, pues hemos avanzado. Pero como decía Leti, necesitamos en todos los aspectos, porque los jueces no están educados con perspectiva de género, los ministerios públicos menos, los policías tampoco. Entonces tienes que ir educando a todo ese mundo para que puedas ir avanzando. Y como ella decía, bueno, no es lo mismo un país como Finlandia, donde hace 100 años que decidieron la igualdad, a un país como nosotros, que apenas estamos empezando a buscar los métodos para llegar a la igualdad. Definitivamente creo que ha quedado claro que existen muchos retos, y precisamente en este contexto, para ir cerrando, quisiéramos transmitir la pregunta de la primera mujer que ha participado, que es Jimena Álvarez. Creo que es una muy buena pregunta. Para ir cerrando, preguntaría a cada una de nuestras panelistas si pueden identificar, lo han hecho de forma desagregada, pero cuáles serían los 3 grandes logros y los 3 grandes desafíos que particularmente el ODS se enfrenta en materia de género, ¿no? Podemos referirnos a las metas de salud sexual y reproductiva, tecnologías de la información, etcétera, pero ya si quiere comenzar, doctora, identificando 3 grandes logros y 3 grandes desafíos. En este caso, nos han mencionado ya algunos. Doctora, si pudiera redondear estos 3 grandes logros, quizás destacar la ley de paridad. No lo sé si estuviera dentro de esos 3 grandes logros. Le dejo el micrófono. Sí, por supuesto. Yo creo que el logro más importante que tenemos en el ámbito de la participación política es sin duda la paridad.
pero el mayor logro que tenemos en materia educativa es que hay una diferencia mínima entre asistencia de niños y niñas a la escuela básica. Eso es fundamental. Tener un rezago en educación de las niñas te va a impactar mucho más adelante. Y el tercero de los logros, yo creo que ha sido identificar las causas de la violencia y tener perfectamente claro, no solo cómo aterrizamos Belém do Pará a México, sino identificar la violencia doméstica, la violencia política, el ciberacoso o la violencia que se da a través de los medios, y también identificar la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia psicológica. Entonces, sobre violencia hemos avanzado mucho en identificar, y ahí está justo uno de nuestros desafíos. Uno de nuestros desafíos es cómo terminamos con esta violencia, sobre todo yo me iría primero a la violencia doméstica, a la violencia callejera, a la violencia del ámbito político, pero el que la tengamos identificada con total claridad ya es un paso muy importante para su combate. Y vamos a seguir teniendo como desafío fundamental cerrar la brecha de desigualdad del mundo rural y el mundo urbano y el tema de indígenas. Y en el caso, yo pondría en agenda necesariamente a las niñas, poniendo para ellas mejores condiciones de desarrollo en sentido amplio, no solo en educación formal, sino también en todo el medio informal. Las niñas necesitan tener una formación integral para que ellas mismas sean más adelante factores de cambio. De acuerdo. Embajadora, quizás coinciden los retos y los desafíos con los de la doctora en cuanto a educación. Me gustaría agregar unos matices, porque finalmente son los mismos. Creo que el reto de la violencia es un reto grande. Y ahí entra la trata de personas y el matrimonio infantil, porque a las niñas ahora con la pandemia se ha visto que va a haber muchos matrimonios infantiles y eso es un problema muy serio, porque además de que, bueno, en México está prohibido a partir de hasta cierta edad, en otros países también, pero muchas niñas han quedado desamparadas y los análisis que se están haciendo es que va a haber muchos matrimonios infantiles forzados o, en fin. Otro tema que entra también es el tema de liderazgo dentro de las empresas, que yo creo que no hay suficientes mujeres que estén dirigiendo las empresas en México. Y ahí tenemos un gran reto y ese es un reto, digamos, de nivel de participación política de alto nivel. Y el otro tema es todo lo que es algo que el TEC maneja muy bien, que son todas las nuevas tecnologías. O sea, todo el acceso a la tecnología, el hecho de que las niñas y las mujeres no se dediquen tanto a la ciencia, a las matemáticas, que no tengan acceso a todos los medios tecnológicos modernos, es muy importante. Y Leti ya mencionó el tema de ciberseguridad. Ahí la violencia que se está ejerciendo sobre las mujeres a través de los instrumentos tecnológicos es muy fuerte y muy grave, y ahí tenemos que hacer mucho trabajo. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos ahorita. Definitivamente, embajadora, coincidimos entonces en estos tres retos y tres grandes pues logros. Al final comenzamos también hablando de logros, no es una agenda nueva y definitivamente es algo que como usted lo mencionó, hay avances definitivamente. Para cerrar, tenemos todavía una última pregunta, que es también de una mujer, Aide Zamorano. Se refiere al sector privado, hablando de Naciones Unidas y dentro del Pacto Mundial, el Global Compact de las Naciones Unidas. ¿Cómo puede el sector empresarial
apoyar la agenda de género. ¿Son las empresas un referente para la igualdad de género? Es quizás un sector que no habíamos tocado en esta masterclass, entonces cualquier aportación será muy bienvenida. No, puedo empezar y que siga. Sí, claro. Claro. Mira, el primer tema es cómo obligas a las empresas a poner mujeres en los consejos directivos. Noruega tuvo que volverlo obligatorio. España lo volvió parte de la ley. O sea, no, las empresas no lo hacían por su propio gusto, sino que tuvo que haber leyes y multas para las empresas para que lo hicieran. Como decía Leti, primero tienes que empezar por la cuota, luego ya vas avanzando y ya llegas un poco a la paridad. Pero yo creo que es importantísimo que las empresas se vean exhortadas, incitadas, obligadas a tener mujeres a niveles directivos. Ya hay muchos avances porque ya hay muchas mujeres que se han abierto paso y aquí en México hay algunas mujeres gerentes de empresas internacionales, pero el nivel de oportunidad yo creo que se necesita ampliar. Y creo que eso sería como la empresa, el Global Compact. Bueno, el Global Compact yo creo que también ha cambiado bastante porque como ha cambiado todo, ellos también han tenido que cambiar y ajustarse a los nuevos requerimientos del mundo. Entonces, han tenido que volverse empresas socialmente responsables y, en consecuencia, tomar medidas para proteger a su personal femenino. Ya lo hemos visto en algunas empresas internacionales que han dado horarios abiertos para las mujeres, o sea, que puedan trabajar con horarios distintos para que puedan llevar a sus niños a la escuela y todo eso. Eso ya se ha hecho en algunas empresas. Entonces, creo que sí hay algunas que están en el Global Compact que han tomado medidas de responsabilidad social. Muchas gracias, embajadora. En efecto, como lo llegaron a mencionar, no hay sector desde el cual no se pueda planear alguna actividad, tener alguna acción importante para apoyar a los logros de estas metas, ¿no? Porque si no se hace también desde el sector empresarial, definitivamente será muy difícil que las mujeres que trabajan y que laboran en estas empresas puedan librarse de una de los problemas que componen las metas del ODS 5. En este sentido, y como ya nos está comiendo un poco el tiempo, antes quisiera, como un comentario final, y si tiene algún comentario adicional, alguna de nuestras dos ponentes, pues mencionarles que en efecto, si nuestra pregunta inicial fue ¿cómo vamos? ¿Cómo va México? ¿Cómo va el mundo? ¿Y cómo se pasa de este activismo de países claramente como México, que han tenido un papel, un rol fundamental para la creación de estas agendas, tanto de la Agenda 2030 como la primera conferencia internacional, vaya, todo el bagaje internacional que hemos tenido? ¿Cómo hacemos? La pregunta fue ¿cómo hacemos para que se vuelva una realidad en los ámbitos nacionales, ¿no? Y en la realidad de las mujeres? Tenemos ya, creo que logramos esbozar en esta masterclass un poco de los elementos de ese cómo, que tiene que existir la voluntad política, tiene que haber una precondición de que no haya violencia desde ninguno de los ámbitos, léase político, sexual, económico. Tenemos también que adaptarnos, ser flexibles, porque lo que hubiéramos dicho en febrero de 2019 ya no es lo mismo que estamos diciendo en marzo de 2021, entonces como ahorita puede ser COVID, esperemos que pues nos enfrentemos a otro reto sanitario o de otro tipo, que es la flexibilidad. Entonces ese es otro elemento, y asimismo también tenemos la importancia de interconectar agendas, ¿no? Lo que estamos hablando de la agenda de la ONU tiene impactos en la agenda interamericana, en el marco de la OEA, y a su vez tiene impactos a través del Pacto Global con las empresas, y ahorita estamos siendo partícipes de cómo también tiene impacto en las discusiones académicas, ¿no? Aquí tenemos un breve ejemplo de cómo cada sector debe trabajar para poder, en un principio, conocer esta agenda, conocer el ODS 5, y a partir de eso, como lo ha hecho ahorita la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey,
pues comenzar a hacer los cambios, ¿no? Agradecer muchísimo con esta reflexión final, invitarlas a nuestras distinguidas ponentes si tienen algún comentario adicional o final con el cual debamos quedarnos para esta masterclass, los y las participantes. Abrir el micrófono para cerrar. Mira, para mí es algo muy importante y en lo que no voy a dejar de insistir. Sea la trinchera que sea, esté cada quien donde esté, todos los días debe luchar por mayor igualdad. Por favor, todos los puntos que consideren discriminatorios, de veras, hablen, digan, esto no me gusta, digan en los grupos de WhatsApp, digan en su trabajo, digan en cualquier parte. Esto se construye todos los días y no necesitas ser ni funcionario público ni empresario. Tienes que ser persona para saber que una sociedad igualitaria se construye con el trabajo de todas y todos, hombres y mujeres. Es nuestra gran responsabilidad. No es de nadie más, es de todas y todos. Muchas gracias. Doctora embajadora, ¿un comentario de cierre? No, ya me tocó a mí antes, ya le dejo la palabra toda completa a Leti. Bueno, muchas gracias. Digo, sobra decir que por parte de esta mesa ha sido un gran honor para el instituto, para mí en personal, es para quienes estudiamos Relaciones Internacionales y o Derecho, pues bueno, el tener opiniones de dos mujeres que han dedicado gran parte de su vida profesional a este tema, incluyendo antes de que existiera la Agenda 2030, la Agenda 2015, la Agenda, cualquier otra agenda, creo que ha sido muy enriquecedor. Lo agradecemos mucho, los y las colegas internacionalistas, abogados y todo el público interesado. Con esto, pues, con esta reflexión final, en efecto, cerraríamos nuestra masterclass. Es muy importante este mensaje de que estemos donde estemos, toda trinchera es buena para lograr la igualdad de género. Muchas gracias, yo cedo la palabra a la doctora Josefina. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Pues en honor al tiempo no me queda más que darles las gracias de nueva cuenta a la embajadora Carmen Moreno, a la doctora Leticia Bonifaz. La verdad es que nos han dejado muy claro en esta mesa que el problema que hoy nos convoca, que es la desigualdad, la necesidad de incorporar la perspectiva de género, es un problema, es un tema que está en agenda, que es universal, que convoca a distintas generaciones, a distintas profesiones, y en ese sentido, la verdad es que muchísimas gracias por sus aportaciones, por su visión, una visión que desde luego es justa en el siguiente sentido, ¿no? El ver lo que se ha hecho y el reconocer no impide ver lo que falta por hacer. Y eso me parece que es fundamental. Les agradezco mucho esta objetividad, esa perspectiva, esa visión de largo plazo. Muchas gracias. A nuestra audiencia, de nueva cuenta, gracias por haber abierto también un espacio en sus agendas. 2 recordatorios muy rápidos. La siguiente masterclass del 17 de marzo a las 6 de la tarde, con el título Protestas Feministas y Derechos Humanos en México, con Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, y también recordarles el programa de educación continua, nuestro diplomado, van a tener la información también a continuación, que es otro de los grandes retos que hemos decidido tomar, escalar nuestra formación, llevarla más allá de estas sesiones, y los esperamos desde luego en cualquiera de estos dos, y desde luego si las dos iniciativas, mucho mejor. Cerramos con la encuesta Menti de cada sesión para que nos den su opinión, planteen lo que consideren puede mejorar estas sesiones. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, Carmen. Bienvenidas siempre en el Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Muchas gracias, doctora. Gracias al Tecnológico de Monterrey y a nuestros ponentes de parte del instituto. Gracias.